Seguimos aquí en Primera Plana con nuestros dos invitados de hoy, Alan Rydin, ex corresponsal del periódico New York Times, autor del libro Vecinos Distantes, y Román Lecour, precisamente director del Centro de Investigación La Noria y especialista en temas de seguridad en general, y también, evidentemente, de México. Vamos a descubrir ya el personaje de esta semana. Nuestro personaje de esta semana, y lo tienen, es ni más ni menos que el electorado mexicano. Decíamos, más de 80 millones de mexicanos que el próximo 1 de julio tendrán en sus manos decidir quién los va a representar como presidente y quiénes serán los representantes a nivel federal y estatal. Ahora bien, evidentemente, en un país tan grande como México, no es posible pensar que el electorado del sur del país sea el mismo que el electorado del norte. No hay un prototipo de electores. Una cosa es votar en Oaxaca o en Chiapas, en el sureste. Otra cosa es votar en la frontera con los Estados Unidos o en la costa del Golfo de México. Román Lecour, no hay un prototipo de electorado en México, pero hay un prototipo de zona geográfica eventualmente que uno pueda ver cómo se proyectaría en estas elecciones. Primero, quiero decir que la verdad es una muy buena pregunta y me parece muy interesante la forma de hacer la pregunta, de decir que efectivamente creo que en México hay muchos Méxicos. Creo que Tijuana no tiene nada que ver con Cancún y la Ciudad de México no tiene nada que ver con la Sierra de Oaxaca. Y en ese aspecto creo que las especificidades son enormes. Lo que sí podemos ver dentro del electorado mexicano, creo que son especificidades por cuestiones locales, ámbitos locales, cuestiones que la gente va a querer votar para influenciar a su vida cotidiana, para influenciar a justamente temas muy locales. Al mismo tiempo, creo que hay algo común al electorado mexicano nacional, es una confianza baja o nula, desgraciadamente, en sus instituciones, incluso en el sistema electoral mexicano de hoy. Y creo que eso sí es una constante, sea norte, sur, este o oeste del país. Creo que la gente, el pueblo mexicano, desgraciadamente, tiene muy poca confianza en lo que está pasando en su país. Alan Rydin, precisamente a propósito de lo que decía Román, esta desconfianza, hay más del 50% de electores que son jóvenes en México. Precisamente por este elemento que le acaba de mencionar, esta desconfianza, se puede pensar que esto puede influir de manera determinante, que puede haber una alta abstención de los jóvenes o que puedan hacer balancear ese resultado electoral al final, el 1 de julio. Bueno, yo creo que siempre hay alta abstención en México. Es alta, depende de cómo se compara. Baja tasa de participación, dicho de otra manera. Pero lo que quiero decir es depende de cómo se compara. Pero si llega a 50% o 50 y tantos, 60, varía, ¿no? Lo que no veo es un estímulo para votar, para que la gente, aunque fueran jóvenes, claro, los jóvenes a lo mejor un poco como se ha visto en Francia con uno de los partidos, los nuevos partidos, personaje de Mélenchon, que es una especie de AMLO también, entonces que puede jalar esperanzas de gente que no ha pasado por mucho, no tiene mucho pasado. Los que tienen mucho pasado son muy cínicos y no creen en nada. Lamentablemente. Entonces, la cuestión geográfica es interesante, pero también ocurre en todos los países. Si uno ve, Trump es muy geográfico y también de clase. Claro, se dice que, bueno, a López Obrador es más fuerte en el sur y sureste, que el PRI un poco donde se ha mantenido su poder por varias razones. Anaya en una cierta región más desarrollada del centro y norte de México. Pero también se va al corte social. Los jóvenes, uno siempre busca una especie de esperanza entre los jóvenes, no sé por qué, pero los jóvenes, si rechazan el sistema y van a buscar un apoyo del único hombre que rechaza el sistema, aunque él forme parte del sistema, que es López Obrador. Una pregunta, Román. Hablando precisamente de diferencias del electorado, de estos Méxicos, si se puede decir, hay que recordar, es la primera vez que se han introducido candidatos independientes, por lo menos hay 2, probablemente 3, uno de ellos Margarita Zavala, esposa del expresidente Calderón, el que lanzó la guerra contra el narcotráfico y esta hondanada de asesinatos que se han producido desde entonces en México. Esta mujer, su presencia, ¿a quién puede beneficiar precisamente? ¿Y qué parte del electorado podría votar por ella?
La verdad, no sé muy bien. O sea, creo que es muy interesante lo que usted ha dicho lo que usted ha dicho para empezar esta emisión. O sea, los periódicos presentan a los tres grandes candidatos, ¿no? O sea, al final es una elección con 6 candidatos, algunos de ellos independientes. Supuestamente concurren con las mismas capacidades, las mismas oportunidades también. Al final, lo que se ve es que las intenciones de voto se van concentrando cada vez más, digamos, en los grandes candidatos. Los candidatos independientes se les da una oportunidad de concurrir, tienen cierta voz. Al mismo tiempo es interesante ver que realmente la elección está casi hecha para los grandes candidatos y los grandes partidos. O sea, la oportunidad de un candidato independiente, sea el Bronco, sea Margarita, o sea, es una forma también, creo, de cierta hipocresía frente a lo que se está dando con los candidatos independientes, que al final no sé realmente qué tanto peso van a tener en las elecciones. Habrá que ver, por ejemplo, este domingo qué tanto peso van a tener en el debate, por ejemplo. Hay precisamente 3 debates que están programados de aquí al final de las elecciones. Es una especie de innovación. ¿Puede esto atraer más, convencer al posible elector de por quién votar, Alan Radi? No sé si van a atraer, porque yo creo que la gente que ya está interesado, ya está preocupado, ya quiere ver cómo su posible candidato actúe. Puede ser que cambie de opiniones, puede ser que la gente que tiene cierta duda, por ejemplo, como dice Román, si de repente Margarita es muy buena en el debate, ¿no? Entonces eso puede decir, pues mira, esta señora, entonces puede ser que cambien las cosas. El debate que está detrás de eso, sí, es la cuestión de 1 o 2 turnos, que claro, el PRI y otros han resistido a tener dos vueltas electorales. 2 vueltas. Obviamente en una segunda vuelta, entonces Margarita, a nadie buscaría el apoyo de Margarita. Sin duda. Está en el aire, pero porque yo creo que ella no va a resistir, pero obviamente ella está quitándole votos de una cierta clase media que serían para Anaya. Entonces, la cosa de los independientes es interesante porque se suponía que, dado el desmoronamiento del sistema político, habría tal vez espacio por un independiente, un poco como Macron en Francia, ¿no? Pero no ocurrió. Y además hay un tema central, que ha habido mucha polémica precisamente sobre la manera como estos fueron registrados. Recordemos la candidatura de una mujer indígena, Marichuy, que simplemente por un proceso que muchos juzgan amañado, no pudo obtener este 1,000,000 de firmas que se tenía que obtener en 50% más 1 de los 32 estados del país. Entonces esto, de hecho, dijéramos, inclinado la balanza de alguna manera. Y a este propósito, Román, Jaime Rodríguez, el famoso Bronco, alias el Bronco, los votos que él obtenga, ¿a quién pueden perjudicar? Porque él no va a ganar, pero ¿a quién le sacaría votos? Claro. Igual, o sea, no sé muy bien a quién le podría sacar votos. Podríamos imaginar que le saque votos un poco a todos. Podríamos imaginar que tenga cierto respaldo, por ejemplo, regionalmente, localmente. Podríamos imaginar que le saque votos al PRI en la elección general. Pero creo que sobre todo, y usted lo ha dicho muy bien, o sea, creo que desgraciadamente la forma en que se estuvo manejando el tema de las candidaturas independientes y más precisamente la de él, lo que le quita sobre todo es mucha credibilidad primero al Tribunal Electoral, que para ser muy objetivo, o sea, se ha comportado de forma bastante extraña en este proceso, y creo que realmente le está quitando mucha fuerza y de nuevo mucha credibilidad al proceso electoral en general, y de hecho seguramente le quita cierta credibilidad a todos los candidatos que están formando parte de esta carrera. Una pregunta de nueva cuenta rápida para una respuesta rápida. Son más de 1,200 millones de dólares para esta campaña electoral. Cada partido, el conjunto de partidos van a recibir más de 115 millones de dólares. Conociendo la corrupción, conociendo el problema de precisamente estas fugas de dinero, ¿no puede promover aún más este proceso de corrupción, de impunidad que hay en México, esta campaña electoral, más que avanzar hacia una verdadera democracia, Alan Radi?
Mira, metiendo mucho dinero en manos de políticos siempre es muy peligroso. O se los dan o se lo llevan. Entonces, es una buena salida. Pero yo creo que no hemos hablado suficientemente del problema general, que es una especie de sombra sobre toda la elección, el problema general de corrupción, es decir, cómo se va a evitar que se repita eternamente la misma película de la corrupción relacionado con el poder en México. Eso es sin duda alguna es un tema muy vasto. Tampoco hemos podido hablar de la presencia de Trump o de la amenaza de Trump. Pero en este caso, concretamente, ¿estos millones de dólares no pueden extender aún más la corrupción, Roma? Pues creo que desgraciadamente, un poco lo que decía Alan a este respecto, o sea, creo que desgraciadamente la corrupción es tan fuerte ya, o sea, agregarle 1 millón, 100 millones más, o sea, desgraciadamente el problema es que es profundamente sistémica la corrupción en México y más a estos niveles y a estas alturas. No creo que una campaña política tenga por propósito de solucionar un tema de la corrupción. El que gane, eso sí, si no se ataca de frente al tema de la corrupción y la impunidad en México, ahí sí creo que va a tener un problema gravísimo para gobernar en los próximos 6 años. Ya, pues ahora los invito yo a ustedes a que descubramos nuestra contraportada. Tienen que saber ustedes que más allá de los 29 millones de spots que se han programado para el desarrollo de la campaña electoral, también están corriendo videos que están provocando mucha viralidad en el ambiente político mexicano. Escuchemos esto. Dejé ya de tomarme la pastilla de la felicidad, pues ya me quité el miedo al ver la realidad. La participación que tuvieron en el secuestro y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. No salía de Palacio de Hierro y ahora me paseo como pata de perro por todito San Pedro. Y aunque te apellides García Sada o Clarion, nos están robando un montón. A los 40 me puse un poco de... Alan Rydin, ¿qué piensa de este tipo de videos, de esta campaña fuera de lo que son los cauces oficiales? Bueno, pues mire, esta señora está bien todavía por su edad, eso sí. La música es buena, supongo que la gente, porque es atraente, es sorprendente, las imágenes. Ahora sí la gente oye, escucha y tiene alguna influencia en su voto, lo dudo mucho. Es decir, se pone, la primera vez que lo veo así en instantes, ¿no? Es decir, pone siendo apoyando la candidatura del observador, uno podría decir que tiene casi un efecto de lucha de clases implícita, ¿no? Es decir, ¿para qué? Aunque es totalmente contradictorio que una señora se fuera López Obradorista, ¿no? Roma, precisamente igual, de una manera breve, ¿qué piensa de este tipo de campaña por fuera de lo que son estos 29 millones de spots financiados oficialmente? La verdad, o sea, creo que casi habría que saludar cierta creatividad dentro de la campaña. O sea, si no sabemos exactamente de dónde viene esta producción, cada quien puede hacer su video y cada quien puede apoyar al candidato que quiera. Creo que cada 6 años México produce contenidos sorprendentes respecto a las elecciones, cosas que influyen seguramente a cierta parte del electorado. Quizás hay cierta influencia en las redes sociales hoy. O sea, seguramente esto puede funcionar. Cada 6 años también produce una nueva generación de ricos y este es uno de los problemas centrales de ese país. Estamos llegando ya al final de nuestra emisión en Primera Plana. Agradecemos a Alan Rydin, ex corresponsal del periódico New York Times en México, autor del libro Vecinos Distantes, y a Romain Lecour, doctorante de Ciencias Políticas, director de la Noria, Centro de Investigación y especialista de temas de seguridad, su presencia en nuestros estudios. Y a ustedes les damos cita la próxima semana.